Bienvenido a un ejemplo sobre cómo resolver una ecuación lineal en una variable con términos variables en ambos lados de la ecuación. Mirando nuestra ecuación, observe cómo tenemos una fracción en el lado derecho de la ecuación y mirando nuestros pasos a continuación, tenemos la opción de multiplicar ambos lados de la ecuación para borrar las fracciones de la ecuación, pero debido a que solo tenemos una fracción, sigamos adelante y trabajemos con la fracción en la ecuación. A medida que avanzamos en el proceso de solución, crearemos ecuaciones equivalentes, y esta es la razón por la cual sea que sea la operación actuamos en un lado de la ecuación, también debemos realizar en el otro. Para comenzar, queremos simplificar ambos lados de la ecuación limpiando paréntesis y combinando términos similares. Bueno, el lado derecho de la ecuación no se simplifica, pero podemos simplificar el lado izquierdo de la ecuación distribuyendo los tres negativos y combinando términos similares. Comencemos distribuyendo los tres negativos. Negativo 3 veces y es igual a negativo 3y. Y luego, tenemos más negativo 3 veces 6, que es más negativo 18, que es equivalente a menos 18. Y luego tenemos menos y escribamos menos y como menos 1y, igual, en el lado derecho, 1 2 más 2y. Y ahora, seguimos simplificando en el lado izquierdo de la ecuación. Observe cómo tenemos dos términos similares o dos términos y. Negativo 3 y menos 1 y es negativo 4y. Entonces el lado izquierdo de la ecuación se simplifica a 4y negativo. Menos 18 es igual a 1 2 más 2y. Entonces esta ecuación es equivalente a la ecuación original. Es justo ahora, el lado izquierdo de la ecuación está simplificado. El siguiente paso es sumar o restar para aislar el término variable en un lado de la ecuación. Recuerde, nuestro objetivo final es resolver la ecuación para y, lo que significa que queremos aislar y en un lado de la ecuación. Y no podemos hacer eso si tenemos términos y en ambos lados de la ecuación. Así que aislemos el término y en el lado izquierdo de la ecuación. Entonces, si miramos el lado derecho de la ecuación, observe cómo tenemos esto más 2 y aquí necesitamos deshacer esto más 2 y realizando la operación opuesta, y por lo tanto, el siguiente paso será restar 2 y a ambos lados de la ecuación. Y ahora simplificamos. Negativo 4 y menos 2 y es negativo 6 y. Tenemos negativo 6 y menos 18 es igual a 1 o 2. Y luego 2 y menos 2 y es 0. Que es la razón por la que restamos 2 y en ambos lados de la ecuación. Y una vez más, esta ecuación es equivalente a la ecuación original, pero ahora, el término y está solo en el lado izquierdo de la ecuación. Pero todavía no hemos aislado el término y, o, en este caso, el término negativo y. Necesitamos deshacer esto menos 18, realizando la operación opuesta en ambos lados de la ecuación. Lo que significa que el siguiente paso es sumar 18 a ambos lados de la ecuación. Simplificando, tenemos 6 y negativos, y luego negativo 18 más 18 es 0, lo cual, nuevamente, es la razón por la que agregamos 18 a ambos lados de la ecuación. Tenemos 6 y negativos iguales, en el lado derecho, 1 2 más 18 es 18 1 2. Pero escribamos 18 1 2 como una fracción impropia. El denominador es 2. El numerador es 2 veces 18, que es 36 más 1, que es 37. Escribamos el lado derecho como 37 2. Ahora que hemos aislado el término variable, pasamos al siguiente paso, que es multiplicar o dividir para aislar la variable. Entonces, mirando el lado izquierdo de la ecuación, tenemos negativo 6y, lo que significa negativo 6 veces y. Para deshacer la multiplicación, probablemente estamos pensando que deberíamos dividir ambos lados entre 6 negativos, lo cual es cierto, pero debido a que el lado derecho de la ecuación es una fracción, en lugar de dividir entre 6 negativos, multipliquemos por el recíproco, que es equivalente. Bueno, negativo 6 como fracción es negativo 6 1, y por lo tanto, el recíproco sería negativo 1 6. Entonces multipliquemos ambos lados de la ecuación por 1 6 negativo. Si es útil, podríamos escribir estos 6 negativos como una fracción, con el denominador sobre 1, lo que hace que sea mucho más fácil ver que son recíprocos y, por lo tanto, el producto es 1.
Pero si simplificamos, hay unos 6 y 6 aquí y aquí. Esto es negativo una vez negativo 1 y, que es positivo y, o simplemente y. En el lado derecho, nada se simplifica y, por lo tanto, multiplicamos los numeradores y denominadores, lo que nos da un resultado negativo de 3712. Nuestra solución es una ecuación equivalente a la ecuación original, pero ahora, debido a que es una solución para y, esto también nos da la solución. Antes de irnos, verifiquemos que esta solución sea correcta. Para hacer esto, sustituimos 3712 negativo nuevamente en la ecuación original, para asegurarnos de que satisfaga la ecuación, lo que significa que, después de realizar una sustitución, la expresión a la izquierda y a la derecha debería darnos el mismo valor. Así que sigamos adelante y realicemos la verificación. Sustituyendo y negativo 3712 por y, tenemos negativo 3 veces la cantidad, negativo 3712 más 6, y luego negativo 3712. Es igual. 1 2 más 2 veces negativo 3712. Ahora evaluamos el lado izquierdo y el lado derecho de esta ecuación en la calculadora. En el lado izquierdo, tenemos negativo 3 veces una cantidad negativa 3712. Más 6. Y asegúrese de ingresar aquí nuestro paréntesis cerrado, y luego menos, entre paréntesis, negativo 3712. Y entra. Convirtamos esto a una fracción presionando más, Enter, Enter. El lado izquierdo de la ecuación es igual a 17,3 negativo, cuando sustituimos 37,12 negativo por y, lo que significa que también deberíamos obtener 17,3 negativos cuando evaluamos la expresión en el lado derecho de la ecuación. Hagámoslo. 1 2 más 2 veces negativo 37,12. Y podemos ver desde el decimal que es el mismo valor, pero también convirtamos a una fracción, nuevamente, presionando más, Enter, Enter. Esto verifica que nuestra solución sea correcta, porque cuando sustituimos y 37,12 negativo por y, el lado izquierdo de la ecuación es igual a 17,3 negativo, y también lo es el lado derecho. Espero que hayas encontrado esto útil.